Acción de la luz. Como me olvidé de apretar el botón REC, vamos a explicar todo lo que dije acá, que a ustedes les va a venir bárbaro. Y mientras algunos descansan y refrescamos. Entonces tenemos que los medios transparentes se caracterizan por un índice de refracción, n minúscula, que es igual a la relación. Siempre que decimos relación, es una cuenta a dividir de una cosa con otra. ¿Qué es esta c? La velocidad de la luz en el vacío, en el espacio, tiene esta velocidad de la luz. Dividida, que es este valor que está acá, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y después cuento los chistes. Dividido por la velocidad de la luz en ese medio transparente. Como los índices de refracción son mayores que 1, eso nos está revelando que la velocidad de propagación de la luz en un medio transparente siempre es menor que la velocidad de la luz en el vacío. Cuando vos dividís un número por otro y el número de arriba es más grande que el de abajo, el resultado es mayor que 1. Bien. Entonces, los dos chistes eran que 3 por 10 a la 8 metros por segundo son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la luz tarda en ir a la luna, que son 370.000 kilómetros, aproximadamente un segundo. O sea que si uno tuviera que hablar con ondas de radio con alguien que está en la luna, el hola que vos le hacés viaja a la luna a la velocidad de la luz, tarda un segundo en llegar, y el otro me responde, lo escucha y me responde hola, y su hola tarda otro segundo en volver. En total, entre mi hola y su respuesta, a mí me pasaron 2 segundos. Y el chiste era que la distancia de la Luna son 370.000 kilómetros y yo tuve un Fiat 147 que casi llega a la Luna porque lo vendí con 290.000 kilómetros. Bueno, y el otro chiste no lo voy a dejar que se lo lleven ustedes. Tengo un 47. ¿Qué? Tengo un 47. ¿Vos tenés un 147? 10, sí. Bueno, después te cuento algunos tips. Se ata con alambre. Claro. Bueno, eso. Yo lo tuve de 0 kilómetros. Y era diésel, me recorrí media Argentina con el auto. Mi papá también Mi nos dejó esposo también de tenía. herencia un Pero estaban muy mal. Bueno, al final puse la grabación para ir con algo concreto y me estoy dispersando de nuevo. Bueno, entonces este dibujo que hice acá representa, esta línea negra representa una superficie que separa, por ejemplo, agua de un vidrio, ponele. Entonces, cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se desvía al ángulo respecto de la normal con que incide lo llamo ángulo de incidencia y a este ángulo de refracción. En este caso, la relación que hay entre este ángulo y los índices está dada por esta ley de Snell, que es una proporción. Entonces, en el dibujo vemos que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. Entonces digo, bueno, eso quiere decir que el seno del ángulo de incidencia va a ser un número mayor que el seno del ángulo de refracción. Entonces acá este 2 por 3, 3 por 2 significa eso. Digo, ¿cómo van a ser los índices en esta situación, donde el ángulo de incidencia es mayor que el de refracción? Entonces digo, bueno, si esto es 3 y esto es 2, claro, esto es más grande que esto, los otros dos tienen que estar en relación inversa. Porque si dos productos son iguales, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Así fue que expliqué que entonces N2 debe ser mayor que N1. ¿Bien? Entonces dije, bueno, acuérdense entonces que cuando la luz pasa de un índice de refracción a un índice mayor, siempre el rayo se va a acercar a la normal. Y después empezamos a hablar de velocidad, ¿no? Entonces decimos que la velocidad de propagación de una onda es igual al producto de su longitud de onda, que es la longitud ¿ves? Entre dos frentes de onda, o sea, la misma distancia entre dos máximos o entre dos mínimos, por la frecuencia. Y acá definí frecuencia. Frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo. Y longitud de onda, bueno, lo que dije recién, la distancia entre dos máximos o dos mínimos. La velocidad de propagación es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Claro, la longitud de onda se mide en metros, la frecuencia se mide en 1 sobre segundo, porque se llama ciclos por segundo, y eso me da que la velocidad se va a medir en metros por segundo, como toda velocidad. ¿Bien? Y esto es una frase importante. Dice, al pasar de un medio a otro, la frecuencia, el color de la luz, no cambia. ¿No? Si ustedes... tengo un láser en mi casa, el único que me queda que no tiene, se quedó sin pilas. Te compré unas pilitas botón que no tengo que ir a una relojería a comprarlas. Y acá no
Me parece que no tenemos láser. Para la clase que viene les prometo que traigo láser y traigo unos cristales y hacemos un poquito de demostraciones. Entonces, si vos agarras un puntero láser y lo haces entrar adentro de un vaso de agua, nunca vas a ver que el color del haz cambie. Si es rojo, va a seguir rojo, ¿sí? Entonces, cuando la luz pasa de un medio a otro, nunca cambia el color. Entonces, lo que no cambia es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de la luz está dada, ¿sí? El color de la luz tiene asignada una frecuencia determinada, ¿no? Tenemos una tablita que está acá en... Toco la tecla equivocada. Que está acá en la... acá. Ahí tenemos una tablita esta que tenés color, ¿sí? Y la longitud de onda que le corresponde. ¿Ves? Para el color rojo está comprendido entre 625 y 740 nanómetros. Nanómetros quiere decir mil millonésimos de metro. ¿Bien? Y el violeta es el color que tiene longitud de onda más corta. Y el rojo el que tiene longitud de onda más larga. Con la fórmula que vimos recién, vemos que hay una correspondencia inversa entre longitud de onda y frecuencia. ¿Ven? Como el producto te tiene que dar la velocidad de propagación, a mayor longitud de onda corresponde menor frecuencia. ¿Sí? ¿Ok? Y esto no lo dije antes, cuanto más alta es la frecuencia de la luz, más cerca del violeta estoy. ¿Sí? Y las ondas electromagnéticas que están por encima del violeta, ¿cómo se llaman? Ultravioleta. Ultravioleta, Ultravioleta. ¿no? O sea que el ultravioleta tiene una frecuencia más alta que el violeta. Entonces, a partir del ultravioleta tenemos lo que se llama radiación ionizante. Es algo que van a ver el año que viene en la materia de continuación de esta, ¿sí? Que van a ver todo el tema de radiaciones. La radiación ionizante significa que puede interactuar con la materia, ¿sí? Con la estructura atómica. Entonces, por ejemplo, nos puede afectar el ADN de nuestras células, ¿no? El ultravioleta produce cáncer de piel. Después del ultravioleta vienen los rayos X que producen cáncer del órgano que ataquen. Y después los rayos X vienen los rayos gamma que producen cáncer en todos lados. Y los rayos gamma son los que producen las reacciones nucleares. Los rayos X los producimos con unos métodos, en realidad son unas de electrones que se aceleran a muy alta velocidad y se hace colisionar a las de electrones contra un metal y ahí se emiten los rayos X con los que se hacen las radiografías. Entonces, claro, los rayos X es una radiación que atraviesa los tejidos blandos y no atraviesa tanto los huesos. Entonces, una radiografía es la sombra de los huesos, lo que ves, por la presencia del calcio, que es un metal. Bueno, entonces volviendo a esto, tenemos esta formulita que recuadré acá. También voy a recuadrar la ley de Snell, que son las fórmulas que vamos a usar. Estas dos son las fórmulas que vamos a usar ahora en los problemas que vienen. Y acá hice una relación entre dos índices, N1 y N2. Cada índice es C sobre B, C sobre B, C sobre B1, C sobre B2. Los dividí miembro a miembro estas dos ecuaciones. Y obtuve una relación que N2 dividido N1 va a ser B1 sobre B2. Y a su vez, B1 sobre B2 es lambda 1 sobre lambda 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un N2 mayor que un N1, eso implica que las velocidades van a estar en relación al revés. O sea, a mayor índice, la luz va a tener menos velocidad y va a tener menos longitud de onda. Pero la frecuencia, el color, no cambia. Hasta ahí fue lo que expliqué hasta ahora, ¿sí? ¿Qué iba a decir ahora? Vamos a ver algunos problemitas. Así que corto esta grabación y voy a grabar los problemas aparte. La parte divertida. Muy bien. Bueno, entonces tenemos la misma situación que usamos antes para explicar la refracción. Tenemos una superficie que separa dos medios, en este caso aire y vidrio. Así que para que coincida con el dibujito que hice antes, ¿por qué tan abajo? Voy a hacer de cuenta que el vidrio está abajo y el aire está arriba. Podría ser al revés. Bien. Entonces, vamos a dibujar un haz, imán, que incide sobre este punto. Entonces, como esto es aire y esto es vidrio,
¿para dónde se va a desviar? ¿Se va a acercar a la normal o se va a alejar de la normal? Díganme ustedes. ¿Se acerca o se aleja? Muy bien. Se acerca, ¿cierto? Bien. Vamos a dibujar la normal. Negro. Línea discontinua. Acá tenemos la recta normal, donde nos permite medir los ángulos. Estándar. Sácame esto. Me dice el problema que este ángulo alfa i es igual a 30 grados. Me dice que el índice 1 es aire, que dijimos que valía 1, ¿se acuerdan? Sí. Y que N2 es el del vidrio, que vale 1,5. Los índices no tienen unidades, ¿está bien? Porque son dos cosas iguales divididas, ¿no? Velocidad sobre velocidad o longitud de onda sobre longitud de onda. ¿Bien? Bueno, dibuja el rayo luminoso a través del vidrio y encuentra los ángulos de reflexión parcial y de reflexión. Bueno, retomamos el concepto de reflexión parcial. ¿Qué era la reflexión parcial? La reflexión parcial es el rayo que, como ustedes vieron, en cualquier vidrio, la luz lo traspasa, o sea, hay luz que se refracta a través del vidrio, pero también hay luz que lo atraviesa el vidrio, ¿está bien? Quería correr esto. Entonces va a haber un rayo, sí, parcialmente reflejado. ¿Por qué parcialmente? Porque dentro de un rato, si hacemos el tiempo, vamos a ver que hay situaciones donde la luz es completamente reflejada, en el caso, ¿sí?, de que pasó de un medio a otro, sin que haya un espejo. Va a haber lo que se llama reflexión total. Entonces, por eso, a esta situación donde una parte, ¿sí?, pasó, es decir, una parte de la luz se refracta, bueno, otra parte se refleja, se llama parcialmente reflejado. Bueno, se refleja con la ley de reflexión, Tukey, ¿sí? Con el mismo ángulo que incidió, ¿sí o no? Esos silencios me preocupan. Sí. Alfa refl, y este va a ser alfa refr. Refrito y reflujo. No. Refractado, reflejado, ¿sí? Entonces, el ángulo, ¿sí?, parcialmente reflejado es igual al ángulo de incidencia, o sea, 30 grados. Bien. Bueno, apliquemos la ley de Snell, que dice que N1 por el seno de alfa i era igual a N2 por el seno de alfa r. ¿Vamos bien? Sí. Reemplazamos los valores. N1 es 1 por el seno de 30 grados. Es igual a N2, que es 1,5 por el seno de alfa r. Bien. Bueno, el seno de 30 grados, si lo hacen con la calculadora, te tiene que dar un medio. Y ahí te vas a dar cuenta si tu calculadora está bien, en buen modo, o está mal configurada. Las calculadoras se pueden configurar para distintos sistemas de medición de ángulos. Entonces, la calculadora ustedes siempre la que tienen que tener en grados, en degrees. Nunca en otro sistema de medición de ángulos, porque nunca le va a servir para nada eso. Entonces, cuando le encendés, vas a ver que en el visor hay una letra D chiquitita acá arriba. Y si haces seno de 30 y te da un medio, está todo bien. Si haces seno de 30 y te da otra cosa, hay que configurarlo. Una vez que se configura la calculadora, queda para siempre. Si es algo que te la agarre alguien y te la desconfigure, no se desconfiguran solas. Siempre hay un maldito que te la desconfigura. Un enemigo. Bueno, estoy grabando y demasiado lento esto, se pone. Se va a quedar dormida toda la audiencia. Tenés que apretar Mode sucesivas veces hasta que o si tenés una de las nuevas es Shift Mode, que es Setup, hasta que aparece la sigla DEG. DEG, RAD, GRA. Y elegís DEG. Si no, tráemela. Bueno, entonces, seno de 30 es 0,5. Así que me queda acá. Paso el 1,5 dividiendo. Cuando hacen esta cuenta, les da periódico. Entonces,
no copiamos el resultado, lo dejamos en la calculadora, ¿sí? Te va a dar un tercio, te da 0,3333. Bien. O sea, de este lado, esto me da un tercio. Si no, lo que puedes hacer es, cuando te queda, ¿sí? Te queda 0,3333 así periódico, apretás la tecla de fracción y te lo convierte en el valor exacto, que es un tercio, ¿sí? 0,3333 sería exacto si pudieras escribir infinitos 3, pero eso es imposible. Entonces este es el valor exacto. 0,33 no es un tercio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces me quedó que un tercio va a ser igual al seno del ángulo que busco. ¿Bien? Bueno, el despeje de alfa r en matemáticas significa pasar la función seno al otro miembro como su función inversa, que se llama arc-sen. Para hacer el arcoseno de un tercio en la calculadora, simplemente hay que apretar Shift, seno, la tecla Shift y después seno, ¿sí? Un tercio igual. Bueno, y te da 19 grados, 19,47, que en grados y minutos es 19 grados, 28 minutos. Ahora vienen varios a decirme que les di otro ángulo. Porque no está en de gris la calculadora. Y 16,39 segundos. Bueno, ¿a todos les dio esto? ¿No? Yo sabía que... ¿Ves? ¿Ves? Había alguien que tiene la calculadora... No, está bien, la tenés bien. Y apretás acá, ¿ves? Shift, seno, un tercio, cierro paréntesis. Igual, ahí está. Y ahora tenés esta tecla mágica que está acá, que te lo pone en minutos y segundos. ¿Está bien? Sí. Bajar. Subir, bajar. Bueno, apago la grabadora. No puedo poner pausa con este cosa. Y pasamos al siguiente problema. Corto. Bueno, el 1-2 lo dejo para grabar en casa porque te da como dato el ángulo de refracción y vos tenés que averiguar el ángulo de incidencia. Es igual que el anterior, pero cambiaron de lugar el dato. Este problema dice que un rayo incide inicialmente en agua y entra en una sustancia transparente con un ángulo de incidencia de 35 grados respecto a la normal. Y el rayo transmitido se refracta a un ángulo de 25. Entonces, el punto es explicar por qué el índice de refracción de la sustancia transparente es mayor o menor que la del agua. Entonces, con lo que ya estuvimos investigando, van a poder contestar. Básicamente, pero a ver, ponemos abajo. Venimos desde el agua y pasamos a una sustancia transparente que no conocemos su índice de refracción. Entonces venimos del agua y entramos a una sustancia transparente, pero dice que se refracta con un ángulo de 25 y que entra con un ángulo de 35. Entonces ponele que esto es 35, 25 más chico, ¿no? Sí. Entonces tiene que salir tipo, ponele así. No voy a andar con un transportador midiendo los ángulos, ni loco, no pierdo tiempo. Bien. Voy a dibujar la normal. Bueno, entonces copiemos los datos de los ángulos. Este ángulo entonces es 35 grados, alfa i igual 35 grados, y el alfa r vale 25 grados, ¿no? Son esos valores. Bueno, entonces, ¿cuál índice es mayor? Esto me dicen que es agua. El índice del agua lo buscamos en la tabla, es 1,33. Así que el índice incógnita, n del cristal, ¿sí? Una sustancia transparente. ¿Cómo va a ser este índice? ¿Mayor o menor que el del agua? ¿Qué les parece con lo que ya experimentamos? ¿Están de acuerdo?
Están en otra. Pregunto al curso. Hola. Atento al curso. ¿Cómo va a ser el índice de esta sustancia? ¿Mayor o menor que el del agua? Chicas, ¿pueden contestar? Estoy preguntando. No me contestan. ¿Cómo es, mayor o menor? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser si se acercó a la normal? Hoy lo estuvimos experimentando. ¿Cómo tenía que ser el índice para que se acerque a la normal? Vamos más arriba. Acá. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Cuál es mayor? ¿El N1 o el N2? Entra y Y se desvía, se acerca a la normal. ¿Sí? ¿Acá qué dice? Acá, mira. ¿Qué dice? N1 es más grande que N2 es más grande que N1. ¿Y cuál es N2? ¿El de abajo o el de arriba? De abajo. Bueno, entonces, si se acerca a la normal, es que entró a una zona con mayor índice. Bueno, grábenselo. ¿Dale? Bueno, entonces es la situación que acabamos de representar acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pide la pregunta, explicar por qué el índice de refracción de la sustancia transparente es, bueno, tenemos que usar la palabra mayor. ¿Sí? Es mayor que el del agua, porque ¿qué? El ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. ¿Sí? Entonces, por la ley de Snell, ¿cómo voy a escribir la ley de Snell? N del agua por el seno de 35 grados tiene que ser al n del cristal por el seno de 25 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como el seno de 35 es más grande que el seno de 25, n del cristal tiene que ser mayor que el n del agua, tiene que estar al revés, para que el producto 2 por 3 te dé 3 por 2. ¿Me entendieron? Bueno, ahora explíquenlo ustedes en sus palabras. Voy a parar la grabación para no gastar. Ese va a ser el punto A. Explicar, ¿sí? Y el punto B, bueno, van a despejar de ahí el índice NC. El del agua, ahí les anoté que es 1,33. Reemplazan y despejan. Corto acá y paso al otro problema. Tenemos unas de luz de 670,8 nanómetros. ¿De qué color es? Bueno, nos fijamos en la tablita y cae dentro de los colores, posibles colores rojos. Esa longitud de onda la tiene en el aire y entra a una pecera llena de agua. Luego sale a través de la pared de vidrio del recipiente. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz en el agua y en el vidrio? Entonces usamos esta formulita que la habíamos recuadrado más arriba. La recuadré ahora cuando ustedes no estaban escuchando. Acá está. Que acá hice la deducción antes. Que N2 sobre N1 es B1 sobre B2 o lambda 1 sobre lambda 2. Es decir, hay una relación inversa entre índices y velocidades o índices y longitudes de onda. Por lo tanto, plantea acá que n del aire sobre el n del agua va a ser lambda del agua sobre lambda del aire, cruzado. ¿Ven? Entonces, acá reemplacé, n del aire vale 1, n del agua 1,33, lambda del agua es lo que quiero calcular y lambda en el aire es la que me dieron, 670,8. Paso el 670,8 multiplicando y hago esta cuenta y me da el lambda en el agua. 670,8, me comí el 0,8 ahí, ¿no? Divido 1,33, 504,36. ¿Cómo se llaman los 670,8? Nanómetros. Nanómetros. 504, nanómetros. Quiere decir 1000 millonésimos de metro. Un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Bien. 10 a la menos 9 es 1 sobre 10 a la 9. O sea, es 1 sobre un 1 y 9 ceros. Entonces, un 1 y 9 ceros son 1000 millones. 1000 millones de dólares. La cantidad de dólares que vendió el Central el viernes pasado. No, la semana pasada. Vendió toda la semana. O sea que en 20 semanas nos vamos a comer todo el crédito del fondo. Y lo vamos a pagar nosotros con los impuestos. Con la nuestra.
Qué lindo. Bueno, pasamos a otro. Ah, ahora viene en el vidrio. Bueno, hay que hacer lo mismo con el índice del vidrio. ¿Lo quieren hacer ustedes rapidingui? O sea, sería la misma relación, N aire sobre N vidrio, igual N vidrio sobre, perdón, lambda vidrio sobre lambda aire. Lambda por ahí. Lambda vidrio, lambda aire. Bueno, háganle ustedes y corto mano, corto fierro.